Hola Escorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Escorpio. Sacamos tu primera carta. Bien, tenemos aquí el 10 de pentáculos. Escorpio, esta es una carta bastante positiva, es una carta que nos habla de abundancia, que nos habla de prosperidad. Vas a estar dando un salto muy importante, Escorpio, con todo lo que tiene que ver con una cuestión material, con una cuestión económica, pero también con una cuestión energética. Siento que algunos de ustedes, Escorpio, han estado pasando por momentos de mucha fatiga, mucho cansancio. Puede ser también que a lo mejor energéticamente tú no te has sentido bien, Escorpio. E incluso puedo ver con esta carta que en las noches te está costando mucho trabajo dormir. Eh, Vaya, te la pasas dando vueltas en la cama, Escorpio, pero tiene que ver con una cuestión energética. Hay una incomodidad, siento que hay una incomodidad en este momento que sientes tú, pero que no te explicas por qué sientes o por qué te estás sintiendo de esta manera. Bueno, eso que tú estás sintiendo, como esa incomodidad, como te digo, que lo más probable es que esto se manifieste de noche, Escorpio, que no te deja descansar, que no te deja dormir, o que simplemente, por más que tú intentas, es que no puedes dormir. Bueno, esto se debe a ese cambio energético. Estás dando un salto muy importante, Escorpio, ya como digamos, a otro nivel energético, donde comienzas a dejar cosas, comienzas a liberarte de cosas, de tensiones, de preocupaciones, también algo que tiene que ver con cuestiones de obstáculos. Veo que todo esto está quedando ya formando parte del pasado, Escorpio. Esta carta también me dice, bueno, que vas a comenzar a ver cómo van a haber muchas cosas que se comienzan a resolver, problemas que, sobre todo cuestiones que tienen que ver como de dinero o de estado de ánimo. Puede ser que a lo mejor tú has estado en un momento, Escorpio, donde te has sentido bloqueado o te has sentido de pronto como muy negativo, ¿sabes? Que tú digas, yo me he sentido muy negativo o he estado muy pesimista y por más que trato de ser positivo, por más que busco la manera de, de ver, de ver las cosas de una forma distinta, es como que no puedo. Bueno, eso se debe como a ese bloqueo y a ese estancamiento. Entonces, este cambio de energía te va a venir bastante bien. Y en el caso, por ejemplo, de que nos habla de lo material, de lo económico, es una carta que nos dice, bueno, pues que vas a estar fluyendo, Escorpio, como te digo, estás dejando cosas y este salto que estás dando hacia la abundancia, porque veo que tiene que ver con una carta de abundancia, donde si tú, por ejemplo, tienes problemas de dinero, el dinero va a estar fluyendo. Todo lo que tenga que ver con lo económico, con lo material, Escorpio, lo vas a estar atrayendo de una forma mucho más fácil. Siento que te has esforzado demasiado y es el momento como de obtener como esas recompensas, esas ganancias. Así es que prepárate, porque el dinero va a estar corriendo en tus manos, Escorpio. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, 6 de pentáculos, perdón, 8 de pentáculos. Definitivamente yo veo que viene un momento para ti, 10 y 8 de pentáculos. Viene un momento para ti, Escorpio, de fortuna. Pero aquí lo que te están diciendo estas cartas es que vas a tener que analizar bien, Escorpio, a la hora de tomar una decisión. Porque van a haber oportunidades para ti. Vienen oportunidades para ti mucho, muy, muy buenas. E incluso siento que aquí hay algo que tiene que ver con una específicamente que es la que tú estás manifestando o la que tú estás pidiendo, Escorpio. Es decir, yo estoy pidiendo, no sé, por ejemplo, trabajar en determinado lugar o estoy pidiendo que se me dé la oportunidad, no sé. Vaya, aquí ya va a depender de cada uno de ustedes en qué sentido tú estás buscando esta oportunidad. Puede ser incluso la oportunidad de viajar, de decir, yo estoy buscando la oportunidad de viajar, ¿sabes?
de ir a otros lados. Puede ser que tenga que ver con una cuestión únicamente de descanso, es decir, unas vacaciones, y para otros pudiera ser también que tiene que ver con buscar un lugar donde establecerte y comenzar una nueva vida. Puede ser que a lo mejor algunos escorpios están pensando mudarse de país, mudarse de ciudad o de lugar, pero donde quieres establecerte, escorpio. Entonces, eso tiene que ver de pronto con ese deseo. Entonces, yo lo que veo aquí con esta carta, que esos deseos a ti se te van a estar cumpliendo. Ahora bien, esta carta también nos habla de como de la doble suerte. Veo una doble suerte para ti, Escorpio. Y nuevamente te digo, tiene que ver mucho con la cuestión energética, con la cuestión material. En el caso, por ejemplo, de la cuestión energética, también tiene que ver mucho tu seguridad. Puede ser que algunos escorpios se han sentido últimamente muy inseguros o que tú has sentido, Escorpio, que no estás preparado para algo. Siento que algo ha quedado pendiente o lo has estado dejando pendiente porque tú crees que no es el momento o que no cuentas con los recursos, con las herramientas suficientes para poder dar ese salto. Bueno, pues aquí te está diciendo la carta que si tú has estado atravesando por este tipo de situación, lo más probable es que en pocos días o en poco tiempo se presente esa oportunidad para ti. Esa oportunidad donde vas a tener los elementos suficientes para entonces sí poder tomar acción, Escorpio. Entonces, a eso aunado que las cosas se te van a estar dando con mucha facilidad, se te van a estar dando con mucha más rapidez. Por eso te digo, me atrevo a decirte que hay algo relacionado aquí con una doble suerte. Ahora, es una carta también que nos habla de la compraventa. No sé si tú estás pensando vender algo que tiene que ver con un terreno, una propiedad, puede ser una casa o incluso puede ser un vehículo o cualquier otro objeto que tú estés vendiendo, pero que siento que es como un poco difícil, ¿no? O sea, es eso que tú estás vendiendo, siento que no es algo que sea como muy común vender o de plano sí te está costando mucho trabajo venderlo. Entonces, esta carta me dice que pronto tú vas a obtener esa recompensa o esos recursos por la venta de eso que tú vendes. Ahora bien, si fuera lo contrario, que no es una venta, sino más bien una compra, siento que vas a hacer una compra mucho, muy ventajosa, Escorpio. Puede ser que compres una casa, puede ser que compres un vehículo o como te digo, puede ser cualquier otro objeto, pero yo siento que esta venta, esta compra que tú vas a estar haciendo tiene que ver con una gran oportunidad, ya sea que alguna persona vaya a poner en venta eso que tú estás buscando, pero que tenga que ver con una necesidad. Es decir, esa persona se va a ver muy presionada o se va a ver muy necesitada para, para deshacerse de eso y tú ahí es donde tú lo vas a estar aprovechando. Así es que la carta te dice que seas paciente también, o sea, si tú estás buscando una casa o lo que estés buscando, tómate el tiempo, Escorpio. No porque tú digas, es que yo tengo el dinero en este momento y siento que si no hago esa compra, el dinero lo voy a gastar o lo voy a invertir en otras cosas. Bueno, pues aquí ya va a depender de ti. Si tú realmente consideras que tienes como esa debilidad, pero lo que te está diciendo esta carta es que si tú estás pensando comprar algo, deberías de esperar un poco, o sea, deberías tal vez de investigar o darte la tarea a indagar un poco más sobre eso que tú buscas, porque ahí es donde va a estar, te está esperando tu suerte, te está esperando tu fortuna, Escorpio. Entonces veo que sacas mucha ventaja de eso, siempre y cuando seas paciente, sepas esperar. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Bueno, tenemos aquí este 6 de copas. Mira, esta carta nos habla de los amores. Yo veo con esta carta para ti, Escorpio, que estás en un momento, como te decía, al tener la doble suerte, aquí ya nos cambia un poco el panorama porque no solamente nos está hablando de la energía que está transformándose en este momento en tu vida y de la cuestión material, aquí ya nos está hablando de lo que tiene que ver cuestiones de amores. Aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, es que tú estás a punto de conocer al posible amor de tu vida, Escorpio. Esa es una carta que nos habla de un comienzo, la realización de un sueño o un deseo que tú has tenido. Es decir, que puede ser que a lo mejor
tú, Escorpio, has estado mucho tiempo soltero, soltera, y que de alguna forma u otra tú has, a través de una petición o simplemente con ese deseo de decir, yo quiero tener una pareja o quiero encontrar al amor de mi vida o ya no quiero estar más solo, ya no quiero estar más sola, me gustaría comenzar una relación o me siento preparado para una relación. Bueno, todos estos son energías que tú estás de alguna forma expresando, Escorpio, y me dice que está siendo escuchado. Yo veo que tú conoces a una persona muy pronto. Ahora bien, si esto ya contigo resuena de una forma diferente, por decirlo, que tú en este momento tú digas, es que yo ya conozco a esa persona o es que yo estoy saliendo con una persona, porque aquí yo ya veo que pudiera haber también alguien, para algunos Escorpio, que en este momento te llena de ilusión, te llena de mucha felicidad y siento incluso, Escorpio, que esta persona te motiva, te está motivando a hacer cambios, cambios en tu vida, en cualquier aspecto. Puede ser que tú digas, esta persona me ha inspirado de pronto, no sé, a bajar de peso, a hacer ejercicio, a cambiar mi forma de vestir, por ejemplo, ¿no? Yo me vestía antes de esta manera, a lo mejor lucía más descuidado o más descuidada y esta persona me anima como a que yo busque formas de verme diferente. Puede ser que esta persona eh, me ayuda, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? A que el tiempo pase rápido, o que el trabajo no se me haga pesado. O sea, siento que esta persona despierta muchas ilusiones para ti, Escorpio. Y esto es bueno porque esta es la señal de que realmente esa persona ha sido guiada para ti. Entonces veo aquí, como te digo, un comienzo, un renacimiento, donde renacen muchas cosas en ti, renace el deseo de volver a sentir ese, eh, ¿cómo decirlo? Sentir ese amor o esa pasión, tener esa sensación de querer ser amado o ser amada, de compartir nuevamente con alguien, ya que posiblemente a lo mejor tú vienes de un pasado, Escorpio, que ha sido doloroso, que ha sido difícil, porque aquí yo veo muchos cambios en tu estado emocional con cuestiones del amor, yo veo como muchos cambios y también veo muchas contradicciones, o sea, puede ser que tú vienes arrastrando un pasado de una persona que se portó muy mal contigo y de pronto es como que esta persona logró que en tu vida cambiara algo, que te volvieras más desconfiado, más desconfiada, o que simplemente se te dificultara a partir de esa relación que tú tuviste con esa persona, se te dificultó nuevamente volver a enamorarte, nuevamente darte la oportunidad. Entonces yo creo que esto ya prácticamente es cosa del pasado. Al hablar de las energías que se están renovando, justamente nos habla también de esta parte, Scorpio, donde tú vas como te digo, a sentirte diferente y siento sobre todo que hay algo también que no solamente es porque renacen tus emociones, sino que esta carta también nos habla de pronto de darle vuelta ya al pasado, de decir, a ver, yo viví esta mala experiencia o tuve esta relación que no funcionó, pero esto no determina o no va a determinar mi vida, ¿no? Sino simplemente fue una etapa que no funcionó o que me trajo alguna lección, un aprendizaje, pero es un ciclo también que se tiene que cerrar. Entonces, te veo aquí muy enamorado, muy apasionado, Escorpio. Como te digo, si esto ya está resonando contigo y si todavía no resuena contigo, bueno, lo más probable es que pronto tú te lleves una gran sorpresa porque vas a estar conociendo a esa persona, Escorpio, con la cual tú vas a comenzar un nuevo romance. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Mira, la carta de loco. Esta carta representa dos cosas en este momento para ti, Escorpio. La primera, una, necesitas arriesgarte porque hay algo que me dice aquí que tú quieres hacer en este momento. Estás pensando mucho algo, Escorpio, y siento que no te estás decidiendo, te cuesta trabajo tomar una decisión, pero que esta carta nos habla de ir en busca de algo, o de pronto como de sentirte libre, de buscar tu libertad, de decir,
yo me he sentido atado o yo de alguna manera siempre he estado como encadenado a alguna idea, algún pensamiento, alguna situación, alguna causa que no me ha permitido ser libre, que no me ha permitido mostrarme tal cual soy. Y ojo, no estoy diciendo que seas una persona falsa o que tengas doble, doble identidad, sino me refiero en el sentido de pronto como de querer o tener esa necesidad de ser alguien, pero no dar ese paso por el temor, dependiendo, el temor al que dirán, el temor al fracaso, el temor a simplemente a intentarlo, ¿no? Tú ya sabrás a qué se refiere realmente es este mensaje que te está diciendo esta carta, pero aquí el loco te está diciendo, bueno, pues que ahorita, justo en estos momentos, Escorpio, estás en el momento indicado para que comiences ya a crear ese plan de acción, a, a dar ese paso, a arriesgarte definitivamente, a hacer lo que tú o lo que tu corazón te dicta, lo que tú sientes que necesitas. Decir, si yo no me siento a gusto en este lugar, si yo no me siento a gusto con esta persona o con esas personas, es el momento de avanzar, de fluir, de dejar atrás eso que te ata o eso que te estanca y que de pronto no te da esa felicidad, porque yo veo que hay aquí de pronto una situación contigo, Escorpio, que la vienes prolongando, la vienes postergando, ¿no? Como si tú te dieras un plazo de decir, en tanto tiempo, no sé, en 2 meses yo tengo que estar en esta situación o yo voy a tomar acción eh, en esto. Y de pronto pasan ese mes o esa semana y es como que dices, nuevamente volvemos a empezar. Y así has estado mucho tiempo. Por eso me dice que no estás fluyendo y que necesitas liberarte, Escorpio. Esta es una carta que nos habla de liberación. Ahora, si tú eres un escorpio que por lo contrario dices, yo estaba en esta situación, pero justo en este momento yo ya he brincado ese charco, yo ya he roto con esas cadenas, esas ataduras, y ahorita me encuentro en un momento de donde ya me siento libre, donde estoy experimentando, donde estoy conociendo, estoy haciendo lo que a mí me gusta. Bueno, en ese sentido te está diciendo esta carta, Escorpio, que estás por vivir un momento que, que te va a sorprender porque nada es casualidad y todo ya está escrito y lo que tú estás buscando también te está buscando a ti, Escorpio. Vamos a ver qué nos dice tu siguiente carta. Mira, los 4 puntos cardinales. Yo lo que veo aquí es que tú estás yendo en busca de la felicidad, Escorpio. Y entiéndase que la felicidad es relativa, porque mientras para unos la felicidad puede ser el dinero, para otros puede ser a lo mejor su profesión, para otros puede ser el amor, o sea, aquí ya va a ser muy variable qué representa para ti la felicidad como tal y en específico lo que tú estás buscando en este momento. Yo veo que tú te encuentras con algo, Escorpio, y justamente es con lo que tú estás buscando, pero me dice que esto también te está buscando a ti. Pero ojo, aquí hay algo muy importante, porque por mucho que tú ames algo, esta carta te está diciendo que al final del día, cuando tú logres alcanzar esa meta o cuando tú logres alcanzar ese objetivo, es como que tú no te debes de quedar estancado ahí. Hay otras cosas en las que tú tienes que continuar. O sea, parece que tu camino es largo, Escorpio, vienen muchas cosas para ti. Pero si tú de pronto, eh, digamos que te encuentras con lo que tú estás buscando, recuerda que como seres humanos siempre buscamos muchas cosas, ¿no? Buscamos la estabilidad, por ejemplo, en el amor, buscamos la estabilidad en el trabajo, buscamos la estabilidad en una cuestión emocional, energética. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te llegas a encontrar con esto que te causa felicidad, pero te quedas estancado ahí, entonces ahí va a ser un poco difícil que después puedas nuevamente salir y volver a avanzar. Entonces, aquí lo que te está diciendo la carta es que una vez que tú te encuentres con esto, o sea, es importante que lo sigas manteniendo o que sigas trabajando para mantenerlo, eh, que disfrutes de ello, pero que no te
quedes, no te quedes con eso, o sea, como que tú tienes que ir en busca de otras cosas, porque no nada más lo que tú en este momento necesitas es lo que lo que te causa esa felicidad, sino que son muchas cosas. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que descubrir, Escorpio. Eso es lo que te dicen tus cartas. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Virgo, vemos a Géminis, a Piscis, a Leo y al signo de Cáncer. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 8, número del infinito. Tenemos el número 4. Tenemos el 21, el 17, el 9, el 14 y el número 16. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra C, la O, la F, la A, la letra S, la D y la letra H. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Escorpio, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.